Tema colectivo del día de hoy. Salud Pública asegura brote de norovirus en crucero no representa riesgo para población dominicana. El ministro de Salud Pública, Víctor Atala, aseguró que el brote de norovirus detectado en el crucero Caribbean Princess no se originó en República Dominicana y recordó que la embarcación abandonó Puerto Plata el mismo día de su llegada. Explicó que el brote inició el 28 de abril en una ruta internacional y que las autoridades activaron de inmediato los protocolos sanitarios correspondientes. El funcionario indicó que unas 37 personas permanecían en aislamiento preventivo dentro del crucero y ninguno descendió al puerto. Agregó que los más de 120 casos reportados se registraron de manera progresiva durante la travesía y muchos afectados ya habían mostrado mejoría antes de llegar al país. Mientras, el Colegio Médico Dominicano llamó a mantener la vigilancia epidemiológica y evitar la alarma social. El presidente del CMD, Luis Peña Núñez, exhortó a reforzar las medidas de higiene y afirmó que la clave no es el pánico, sino la prevención. Ahí está la información. Vamos a la pregunta del día. ¿Considera que el gobierno dominicano está realmente preparado para enfrentar un brote sanitario de gran magnitud? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le leeremos su respuesta o su pregunta o su respuesta a esta interrogante del día de hoy. Continuamos pues con nuestro programa de mañana. Carolina, buenos días. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días, Fulvio. Buenos días, Carolina. Buenos días a toda la gente que está con nosotros en este inicio de semana de, pues, este lunes 11 de mayo. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Bien, adelante, Yerjan. Bueno, el ministro lo ha dicho, que este virus no representa peligro para la República Dominicana, partiendo de que, según él, esta gente no se desmontó, no tuvo contacto. Bueno, y entonces va a depender de si el ministro está diciendo la verdad o no. Aquí, lamentablemente, en este país tenemos la desdicha, vamos a llamarle así, de que los funcionarios no tienen el más mínimo pudor para hablar mentira. Aquí se habla mentira todos los días y en la cara de la gente y se las repiten. Porque aquí realmente nos tienen los políticos, la mayoría de ellos, nos tienen como un grupo de estúpidos, de ignorantes, de tontos, y como dijo Paliza, de pariguayos, que lo dijo él, no yo, pariguayos gobernados por intelectuales, esa fue la frase que utilizó Paliza, y en función de esa percepción que tienen los políticos de que somos un grupo de estúpidos, y todo lo que he mencionado, entonces los políticos mienten, y mienten de manera descarada. No estoy diciendo que este sea el caso del ministro de Salud Pública, pero lo pongo en entredicho, si realmente es verdad o es mentira. Ahora bien, esto es un virus, ¿verdad?, que básicamente ataca al estómago, provoca temas de gastroenteritis, temas, ¿verdad?, de vómitos, y que según he leído, yo no soy médico, pero según he leído en fuentes importantes, tiene un promedio de duración de unos 3 días y a veces se puede extender hasta una semana, según lo que he leído. Quizá un médico pudiera orientarnos mejor en el caso de que estemos equivocados. Y bueno, si no representa peligro, según el ministro, entonces no hay que hablar mucho de eso, más que la duda de si es verdad o es mentira. Hace unos días, incluso yo podía visualizar por algo que me pasó con familiares, que había un brote y pregunto y me dicen
en el aguacate, hay personas con con los mismos síntomas y varios de los niños míos con los mismos síntomas y luego pregunto en otro lado y la gente con los mismos síntomas y digo, vea, ¿y qué pasa aquí? Síntomas Síntomas estomacales. estomacales y entonces básicamente tenían gastroenteritis, lo que la gente conoce como diarrea. Y entonces digo, pero aquí está pasando algo. Me hubiese gustado saber si Salud Pública tenía algún informe de esos pequeños brotes, que no sé si fueron muchos, pero por lo menos yo en el entorno sí pude identificar unos cuantos. Y bueno, se me ocurrió preguntar, ¿y qué agua están tomando? Como elemento principal, por ahí. ¿Y qué agua están tomando? Porque no pudimos haber comido la misma comida, porque vivimos en lugares diferentes, pero sí pudimos haber tomado la misma agua. Y cuando pregunto, resulta, bueno, que casualmente era la misma agua. Pero no hay, ¿verdad? No voy a mencionar nombre ni nada porque no hay elementos para determinar que había algo en el agua. Pero sí, nada, esperar que esto sea verdad, es lo único, y que el país esté libre de otro problema más, porque parecería ser que no hay mucho control con relación al tema de las enfermedades en la República Dominicana, tanto de los animales como de los seres Bien, humanos. gracias, Jan. Carolina, adelante. Bien, según las informaciones que se tienen, hasta ahora esto no tiene niveles de letalidad importantes. Sí, lo que preocupa es el tema del contagio, la forma tan fácil en que una persona u otra pues pueden contagiarse. Incluso se habla Hay que lavarse la mano. de sí, que sin tener ¿Y los cuándo hay que bañarse? síntomas del virus, los síntomas virales estomacales, tú puedes contagiar a otra persona. Entonces, en ese sentido, es una de las cosas que más llama la atención. Realmente, lo que más quizás alertó a la población, a las autoridades, era el crucero que estaba aquí, que duró medio día, un día, con los protocolos del lugar. Los que estaban infectados en ese crucero no salieron del lugar, lógicamente, donde en las ciudades, en los países donde han estado los niveles mayores de ciudadanos contagiados, no se han no ha habido una alerta o una alarma de que se van a morir o que se han muerto tales personas, es más que los síntomas que son un poco impactantes, estomacales, básicamente náusea, el tema de la diarrea, la deshidratación, las personas Eso vulnerables, es lo que entre ellos más afecta a la deshidratación. niños y envejecientes, quizás embarazadas, pero al final creo que esto, y esperamos, no nos cause mayores problemas. Creo que ya con lo que nosotros tenemos en el país no aguantamos uno más y con los políticos acá. Entonces, en ese sentido, ya el crucero salió del país, se supone que se cumplieron con todos los protocolos. Hace unos días veamos a la vicepresidenta referirse también sobre este tema de que, como siempre, pues dicen, se suele decir que tienen o que estamos preparados, es la palabra que ella utilizaba, para si llegaban los contagios acá, porque lo que preocupa es la forma tan rápido en que se Propaga. disemina, se propaga, se contagia. Pero hasta ahora creo que no hay un tema mayor con esto, en el caso de la República Dominicana. Bueno, gracias. Adelante, Fulvio. Bueno, señores, el hantavirus siempre tiene mucho ya que se descubrió. Y hay unas cepas, una de ellas, que es la que se contagia de humano a humano. Pero en un mundo globalizado, nosotros no estamos exentos de que entre a República Dominicana. ¿Por qué? Tiene un proceso de incubación de 1 a 8 semanas. De 1 a 8 semanas de incubación para empezar a sentir los síntomas. Tú te refieres al hantavirus, ¿verdad? Sí. Porque el ministro hace referencia al norovirus. Es el mismo virus, el hantavirus. No, porque que aquel te mata, este no tiene niveles de letalidad. Sí, es que parece que ha habido una confusión porque es el hantavirus, la contaminación en los cruceros. Sí, desde que Y es lo que Todo se el tiempo está se dijo que era. trabajando. Tiene una letalidad de un 38%. Síntomas muy parecidos a síntomas gripales específicos. Y también
los órganos que ataca duramente son los órganos de los pulmones y los riñones. Cuando ataca el riñón es más letal todavía, causa más problemas. Pero bien, el hecho de que su proceso de incubación sea tan largo para empezar a rendir manifestaciones visibles, nos hace vulnerable a todo el mundo. ¿Por qué? Porque llegando por los puertos o por los puertos en este mundo globalizado, nadie es adivino para adivinar que Fulvio tiene el virus y todavía no ha manifestado o no se le ha hecho un análisis que puede ser que ni yo mismo lo sepa, ¿verdad? Que lo tenga. Entonces, es producido, el vector es el ratón, la rata, el ratón es el vector. Usted simplemente pasando la mano por donde un ratón orinó, sin usted ver, porque usted no ve, tiene que tener un olfato demasiado agudo, ya eso puede ser un foco de contaminación. También las heces de los ratones. Recuerden que el ratón es también el portador de la leptospirosis, pero en este caso sus heces, sus orinas, un arañazo también, una mordedura, le puede a usted transmitir el hantavirus. El contagio de humano a humano, dicen los expertos de la Organización Mundial de la Salud, que no es tan fácil, que se necesitan ciertos acercamientos, se necesita también estar en confinamiento. Y hay que verse de estas personas turistas que hacen su agenda, ¿verdad?, de sus vacaciones en un crucero donde se haya detectado el hantavirus. Y este crucero entonces se queda en confinamiento. Prácticamente ningún país lo quiere recibir. Hubo un episodio fuerte esta semana en Canarias con el crucero que estaba llegando allá a España. Y a la verdad es que se han tomado las medidas en los países afectados, que hasta la semana pasada iban 10 países que ya tenían información de presencia del hantavirus en algunos pueblos, especialmente de aquí de América. Uno de los países que más manifestaciones ha tenido es Chile. Chile ha tenido manifestaciones del hantavirus. Entonces, nosotros, como somos un país de servicio, un país de turismo, un país de hub comercial también, los buques, los barcos, los cargueros, todos cargan ratones. Lo que tenemos es que tener precaución y que el Ministerio de Educación se aboque a una educación directa con la población, que haya una educación directa con la población sobre este virus. Bien, buenos días, Francis. Buenos días, Amado. Buenos días, Fulvio, Yerjan, Carolina. Está renovado. Vamos a esperar que Sí, los dos ¿verdad? muchachitos se Pero bueno, tranquilicen. ahí hay Los dos bebés. ahí hay algo que ha resultado. Que no es común que No. Carolina y yo tengamos un compinche No aquí. estamos Lo- queriendo. ¿Tú sabes qué es lo que hay? común. Un chiste que ella entendió de una vez. Amado, por Dios, no, es algo más serio. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Que nos dé inteligencia para entender las cosas. Sí. Un pedido que hago cada mañana. Interesante. Amado, tú no eres bueno. No. Dale para adelante, mi hermano. No me hable mucho, que te tengo un Mira, regalo. está bien, No me está bien. ataque. Mira, Hoy es un día que tú tienes que chantaje. Oye, mantener el chantaje. en bajo perfil. Sí, Oye, sí, en bajo en perfil bajo tú tienes que perfil. mantenerte. Yo lo que creo es que, caramba, tantas guerras y no se ha creado una guerra para muchos laboratorios en el mundo y los estados lo conocen, Laboratorio. que bregan con virus Creando ok. virus. y crean virus. Sí. Un misil es poco para esos que se dedican a procurar virus para la humanidad. Peor que la guerra. Sí. Peor que la guerra, porque cuando nos enfrentamos
si decidimos tomar las armas, es por un objetivo. No, y que tú sabes que tiene un enemigo Que tiene un armado como objetivo. tú, que tiene las mismas posibilidades que tú. Entonces, presentarme en un mundo como lo presenta mi amigo y hermano Fulvio, global, que ya hay mucha cercanía, donde todos estamos transitando en el planeta, para que nos creen situaciones producto de esa manipulación humana, de virus que hacen daño a la vida humana, precisamente. Eso es un crimen de lesa humanidad. Ya que tenemos esta alerta, bien haría el Estado prescindir de los cruceros durante un tiempo que vengan de esa zona. Exacto. Cerrado el paso a cruceros de ninguna de esas zonas. De hecho, Francis, incluyendo no vuelo de Chile para República Dominicana. de hecho es un tema, porque estamos viendo que en los cruceros se está moviendo mucha gente, Claro. que pasa mucho tiempo en diferentes lugares y entonces intervenga pudieran para que- ser portadores de enfermedades. Quizá crear una especie de cuarentena. de filtro que el de Estado pueda cuarentena, visualizar. retrasa los cruceros de cuarentena y quienes van al crucero son los que ya pasaron la cuarentena. Es eso. Oye, pero Nosotros no olvídate. podemos, no es que no podemos, es que eso es un placer. Es de placer que tú estás transitando, tú no tienes, no es una necesidad. Y el Estado receptor tiene toda la obligación de prevenir, no dejar a que se alcance. Ahí es que el Estado funciona con actitud de Estado. Mira, en momentos antes de tú integrarte al panel, teníamos un tema de cuál es el virus. Hay una confusión. Hay una confusión. Sí, el norovirus y el hantavirus son dos virus diferentes. Totalmente Según diferente. dice Don Google. Es que es así. Son virus distintos que afectan el cuerpo humano de manera muy diferente, principalmente en sus síntomas, forma de El transmisión norovirus y fue lo que gravedad. explicó Yerjan. Exacto. La principal diferencia radica en que el norovirus afecta al sistema digestivo, mientras que el hantavirus afecta al sistema respiratorio Más y fuerte. es mucho más grave. Y renal, sí. Aclarada la confusión, continúe, mi querido Sí, es como tú compañero. dices, Sí, el hantavirus sí. de los ratones y las cosas. Entonces, Y destacar que el crucero que estaba acá en Puerto Plata, el virus que estaba presente ahí es el norovirus. Ok. Para antes de esa Ya, parte. ya, ya. Entonces, Qué diarrea y- tanto el norovirus como el hanta, Exacto. ponerlo en grande, Sí, claro. ustedes no entran aquí. Pero con una diarrea. Y punto. Ese es el verdadero control y la actitud del Estado preventivo. Porque nos hablamos. No, Lo que señor, pasa- eso es grave. Frase que mientras cambiemos, estemos dispuestos a cambiar el riesgo por divisa, estamos jodidos. No, claro. Es decir, Si entra a cuarto, no hay problema. ¿Qué Nosotros pasó? controlamos eso y ¿qué finalmente pasó no en se casi controla año? nada. ¿Qué pasó casi un año de COVID? No entró nadie, ¿verdad? Y no salió nadie. Pero con el norovirus Y no es esto, algo letal, ¿no? Con un aspecto de tránsito, como es el caso de tránsito en los cruceros, el Estado tiene la potestad de quién es. Yo siempre le he dado la explicación de lo que es Pero- migración. Mira cómo le llaman, Mira. gripe estomacal, o sea, el El norovirus norovirus no es... no es para tanto. Pero no es para que nosotros nos estemos grajeando con eso. Si eso, Sí. si eso produce mal al ser humano Pa' y lo allá. podemos evitar, es para. No, Pero y se además- evitó, se cumplió con el Sí. protocolo. No, pero eso es que el crucero dejó a los aislados 37 allá. Ya los demás son portadores sanos que simplemente, si se relacionaron con esos 37, un promedio de un 10%, son 7 personas, estaban aquí abajo Dándole cultivando el Te- virus. Te pueden dejar el virus, es cierto. Cultivando el Y virus. así como Entonces, entra vómito y ese, puede entrar el Si otro. conocemos ya y hacemos la alerta, hay momentos que lamentablemente tenemos que frenar. Y un crucero, 2 cruceros, 7 cruceros que dejen de entrar aquí, producto del
de la virosis que anda en territorio transnacional, no nos va a morir. Aunque, y en los aeropuertos, hay que poner control, porque por el crucero nos dimos cuenta de que había gente afectada que ya estaban presentando las condiciones de los virus. Amado, tú viniste de Colombia, que es, ¿verdad? Suramérica, que es una zona altamente, ¿verdad? Donde hay muchas enfermedades. ¿Te hicieron algún análisis cuando tú entraste? ¿No te midieron, no te tomaron la temperatura? ¿Te imaginas Nada, en un nada. aeropuerto, No. millones de gente Entonces, tomando temperatura? Sí, pero hay Nosotros- países, por ejemplo, hay zonas. Por ejemplo, ¿qué enfermedad hay en República Dominicana? Aquí no hay nada. Si tú te vas de aquí para Europa, Es que la Asociación Mundial de la Salud tiene un protocolo dependiendo el desarrollo del virus Y la gravedad, me y imagino. la gravedad, Sí. ¿verdad? Para actuar entonces con drasticidad en el momento que sea necesario. Pero si ya está advertido con antelación, fue el 4 de abril, y sabíamos que andaban en alta mar cruceros con el virus. Pero que eso es diarrea, vómito y Sí, pero sí, fiebre. Pero El no de- es, no el de es- aquí no es era- necesario Te que agarra una nosotros gente de lo vida y lo vemos mata. aquí. La influenza Bien. te agarra y te desbarata. O sea, que Bueno, peor. bien. Lo que es que nosotros hablamos mucho de los temas, y si verdaderamente tenemos un estado previsor, debe tomar las medidas Bien. necesarias en puertos, aeropuertos y demás. Y Gracias. frontera, que Haití es muy vulnerable. Eso es lo que no tenemos. Mira, mucha gente dice de manera jocosa, es que Dios vive en este país. Porque así nosotros sea. somos tan Mira. descuidados. No, lo decimos o lo dice la gente, porque nosotros somos tan descuidados en todo. Y la sociedad dominicana es tan descuidada, sobre todo la clase media de baja para allá, que en definitiva aquí pasa poca cosa. Porque tú acabas de mencionar algo. Una de las enfermedades endémicas de Haití es el cólera. sí. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros para evitar que el cólera entre por una frontera que está prácticamente desprovista de seguridad? Prácticamente, digo yo, no es que lo esté. Pero no hay tanta, porque hay mucho de todo. Hay mucha corrupción en los mismos que están obligados a cuidar la frontera, y eso hace que gente cruce por ahí sin saber lo que trae. Entonces, en definitiva, nosotros somos dichosos en ese sentido. Pero uno no puede pasarse la vida entera apostando todo al alias, es decir, al azar, no necesariamente, porque en definitiva pudiéramos vernos en una situación. ¿Qué es lo que necesitamos? Autoridades que estén pendientes, que tomen las decisiones a tiempo, y autoridades que no mientan. Autoridades que digan, sí, tenemos un virus, no tenemos un virus, y podamos creerle, porque ahí es que está el gran problema. El gran problema es eso, que un político se para frente a las cámaras o a una grabadora de un periodista y dice cualquier cosa esperando que le crean, y lo afirma y reafirma, y luego resulta que no es así. Luego resulta que era una mentira media, una verdad maquillada, cosas así. Y no pasa nada. Exacto, no pasa nada. Ese político no tiene ningún resultado, Ninguna como por sanción. ejemplo lo que ha pasado incluso con el mismo presidente de la República, que ha dicho cosas que luego tiene que retractarse, la ha dicho, esto es así, y luego tiene que echar para atrás, y nadie le dice nada. Cuando usted va, por ejemplo, a una encuesta que tiene el Diario Libre hoy, el presidente tiene un 57, un 51 puntos y algo de credibilidad todavía, la gente entiende que... Entonces, eso te indica a ti que nosotros somos una sociedad que no estamos en condiciones de valorar una labor política, porque no tenemos las suficientes herramientas. Nosotros creemos, sobre todo nosotros los de San Francisco, en ese ministro que está ahí en pantalla, es Atala, pero Atala es un muchacho de aquí, del patio de nosotros. Pudiéramos partir, yo no digo, para que no se me vayan a hincharme una vaina con Alberto, yo no digo que él haya mentido, no es eso. Lo que quiero decir es que el hecho de creerle a un funcionario a veces tiene mucho que ver con la relación que tú tengas con él, incluso desde el punto de vista pueblerino. O sea, tenemos que desarrollar, pero eso es a largo plazo, tenemos que desarrollar una sociedad en la cual esa sociedad pueda tener la suficiente herramienta para entender
para creer y que cuando te mientan hayas también una consecuencia para ese político, para esa persona, para ese funcionario que mintió, que dijo las cosas como no son. Y si usted coge la historia de la República Dominicana de los últimos años, se dará cuenta que en los gobiernos, el 60% o casi el 60% de lo que se dice es mentira. O es una verdad maquillada o es una mentira a medias, lamentablemente. Mira, aportar algo. Te preguntaba ahorita si cuando tú llegaste de Colombia te hicieron algún tipo de análisis. No. Y lo digo porque hace tiempo yo había leído que en la República Dominicana, yo no invento cosas, hay controles para los países de Sudamérica. ¿Y por qué? Porque en Sudamérica, diferente a la República Dominicana, hay la presencia de la fiebre amarilla. Entonces aquí yo estoy citando este informe que publica la Organización Mundial de la Salud el 18 de noviembre del año 2022. ¿Cuáles países de Sudamérica tienen presencia de la fiebre amarilla? Bueno, vamos a decirlo aquí. Argentina es uno. Vamos a ver, Colombia es otro. Brasil. Por eso tú no debiste entrar al país Brasil. sin que te hicieran. Brasil es otro. Costa Rica, me parece extraño Costa Rica. Cuba, Curazao. Básicamente son los países, déjame ver cuál otro aquí. Entonces, esos países, señores, donde hay la presencia, igual que Haití, una gente que vaya a Haití no puede entrar a la República Dominicana sin primero hacerse un análisis, porque puede traer el cólera u otra enfermedad, por ejemplo, endémica de ese país. Por eso es que me sumo Pues al... lo único que te pasan a ti es por un portal que detecta básicamente metales. Sí, pero Una hay un puerta de- protocolo. En la Bueno, República Dominicana, en los señores, aeropuertos, hay un protocolo para que ninguna gente que venga hay de un que país visitar de al eso doc- y hay una que- vacuna. Hay Pues bueno, que visitar al el doctor propio doctor lo ha Rodríguez, dicho. Carolina.